escuchando el Espíritu. A veces se nos puede complicar un poquito darnos cuenta si es el Espíritu Santo de Dios el que nos está guiando hacia adelante, porque a veces son tantas las voces a nuestro alrededor que nos dicen tienes que hacerlo, o no lo hagas, no lo hagas. Y esas voces a veces no vienen de enemigos ni de gente extraña, vienen de allegados, vienen de gente espiritual, vienen de gente a quien consideramos realmente que procuran lo mejor para nosotros en sinceridad. Pero a veces sus voces no coinciden con lo que el Espíritu nos está guiando a hacer a nosotros. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo somos capaces de percibir lo correcto o lo incorrecto? No es fácil. No es fácil, porque la tendencia va a ser, a veces una de las claves es, si la decisión la tomo en base a un beneficio personal, entonces he sido capaz de seleccionar entre las voces la más conveniente y no necesariamente esa será la más aceptable. Pero por aquello que vimos el domingo pasado del sentido de la autopreservación que tenemos cada uno de nosotros, es casi inevitable. Si escuchamos voces contrarias, nos va a gustar un poquito más aquella que de alguna manera atienda a mis necesidades personales o atienda a mi bien personal. Eso es humano, pero a veces el cristiano no tiene que hacer caso de esas cosas. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 21. Libro de Hechos, capítulo 21. Estamos ya, habíamos visto el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Tenía que dirigirse hacia Jerusalén, llevar la ofrenda para los santos. Estamos en esa etapa. Ya esperemos que a fin de año terminemos ya con el libro de Hechos. Nos llevó todo el año estar aquí incursionando con estos viajes. Hechos capítulo 21. Ahí los primeros versículos simplemente relata cómo fue que zarparon, por dónde pasaron, el barco que se tomaron, las ciudades que iban llegando. El versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, mire, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos por sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos volvieron a su casa. Sería un tiempo de mucha emoción. Vamos a dejar ahí en el tintero, entre paréntesis para desarrollarlo un poquito más, esa expresión que dice que los discípulos, por el Espíritu, le decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Vamos a ver si realmente es tal así como lo estamos viendo. Dice en el versículo 7, para seguir: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos,
trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Vamos a leer hasta ahí para hacer un poquito el avance de todo esto. Qué interesantes son los caminos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, cuando zarpa, tiene que alojarse primeramente en la casa de Felipe el Evangelista. ¿Qué hacía Felipe el Evangelista en ese lugar? En Cesarea. Es decir, era su ciudad de origen. Pero él estaba antes, hacía 20 años, estaba en Jerusalén. Era uno de los 7 diáconos de la iglesia allí en Jerusalén. Y luego era el evangelista que tuvo que salir por la persecución. ¿Saben por quién tuvo que salir de Jerusalén? Por Saulo de Tarso. Por Saulo de Tarso tuvo que salir porque estaba persiguiendo a los cristianos y se volvió a Cesarea. Y aquí estaba ahora hospedando a ese Saulo de Tarso, pero ahora convertido en el apóstol Pablo. Debía decir algo. La gente no cambia. La gente no cambia. Dios hace nuevas a todas las personas. A veces nosotros pensamos, la gente no cambia ni va a cambiar. Pero eso es pensamiento de hombres. Porque Dios tiene capacidad de hacernos vasijas nuevas, transformándonos completamente. Y ahí estaba Felipe viendo a aquel Saulo, por cual tuvo que huir de Jerusalén, ahora siendo el apóstol llamado del Señor para los gentiles, muy querido por todos los discípulos. La gente no cambia. ¿Es cierto? La gente no cambia. Dios transforma. Dios transforma y tiene poder para transformar a las personas. Ahora, el otro detalle que simplemente voy a acotar nada más, por la mención que hace allí, dice que este tenía 4 hijas que profetizaban. Dice allí, ¿dónde está el versículo? Me perdí. Ahí va, el versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué significa eso? Que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vamos a ver que la obra de profetización del Nuevo Testamento tiene que ver con la función profética del Antiguo Testamento, pero no con el oficio profético. ¿Cuál es la diferencia? Dios llamaba profetas en el Antiguo Testamento porque tenía que revelar su palabra para que estos la comunicasen al pueblo. Pero asentada ya esa palabra, lo que entendemos con el oficio profético en el Nuevo Testamento es la interpretación y comunicación de esa palabra. Y es lo que les voy a demostrar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estas doncellas tendrían ministerio activo. Tendrían un ministerio activo en relación a la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes me dirán, pero ¿cómo si las mujeres no pueden ser pastoras? Eso no significa que no tengan capacidad para enseñar la palabra de Dios. Es más, deberíamos todos, hombres y mujeres, crecer en capacidad para comunicar la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera real y sensata. Pero además de eso, también, cuando leemos en el profeta Joel, para que anotan a más capítulo 2, versículos 28 y 29, cuando dice, en aquellos días vuestros hijos y hijas profetizarán y hablarán en otras lenguas y habrán señales. Claro, Joel está refiriéndose así al tiempo del milenio. Habla del juicio, del tiempo de la restauración de Israel. Pero habla de en aquel día cuando reciban el Espíritu Santo. Pero en Pentecostés también ya vino el Espíritu Santo. Si bien aquella profecía es exclusiva para Israel en el tiempo del milenio, aún en la llegada del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, se vieron adelantos o muestras de lo que sería la llegada del Espíritu Santo. En esas las lenguas, idiomas, profetización, señales, todo ese tipo de cosas ocurrieron el día de Pentecostés cuando estudiamos el libro en el capítulo 2
del libro de Hechos. Ahora, la pregunta, si dejamos, me perdonan, hay un poquito entre paréntesis Hechos, para hacer la aclaración nada más, porque puede surgir esa, más hoy día van cambiando los tiempos, y podemos preguntarnos, ¿es bíblico que la mujer enseñe en la congregación? Vamos a llegar a preguntarnos eso. Y ahí ya tenemos que ir un poquito más adelante ya a las iglesias establecidas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Ya vimos que es bíblico y necesario que sean activas en la enseñanza, que sean activas en los ministerios. Eso ya lo vimos por esa mención que se hace ya de las hijas de Felipe, si no, no salía esa mención de ellas. Dice en 1 Corintios 14, 29, 30, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fue revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí, obviamente, no habla de ellas, pero quiero hablar específicamente de lo que es la función profética que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí se dice que en la iglesia de Corintios era practicado, dice, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Si fuese una profecía de antelación de los hechos, como a veces podemos pensar, cuando profecía es algo que no ha ocurrido, los demás no pueden juzgar porque no ha ocurrido, pero acá se les pide que juzguen lo que están diciendo, comunicando. Entonces lo que están diciendo, comunicando, tiene que poder ser de alguna manera escudriñado en algo que ya está escrito para saber si es correcto o no es correcto. Lo que quiero decir es que cuando dice acá, profetas hablan 2 o 3, es la comunicación de la enseñanza que están llevando adelante tiene que ser juzgada que sea correcta. O sea, en una congregación va uno, quiero enseñarles de la mayordomía. Termine su enseñanza y yo estuve estudiando, quiero enseñarles de lo que es el deber del amor. En base, y se presentarán las bases y los demás sí es correcto. Claro, habían otros que ya no querían ser menos, él enseñó, yo también voy a enseñar. Quiero enseñarles de tal cosa. Y capaz que fue sacado de su propio pensamiento para simplemente hacer alarde que yo también puedo hablar. Pero eso hay que analizarlo conforme a la palabra de Dios. Es lo que Pablo estaba exigiendo acá en la iglesia de Corintios. Por eso el versículo 31 dice, para que los demás, para que todos aprendan. O sea, no es un anuncio futurista, sino es una enseñanza. Por eso dice, para que los demás aprendan, ¿no? Y además dice, en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que no es que en el momento le vino un arrebato, diga, el Espíritu me está diciendo que tengo que enseñar esta cosa. O sea, tomó a la persona y controló a la persona. Acá dice que el Espíritu está sujeto al profeta. O sea, aquel que quiere comunicar tiene un orden, tiene dominio propio. O sea, ha estudiado, conoce el asunto y puede darlo con libertad, con fluidez al tema, ¿no? Porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea, no existen esas revelaciones espontáneas. Versículo 30, ahí vienen las mujeres, 34, 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ahí me gustó esa palabra que dice indecoroso. ¿Una mujer puede tener capacidad de Biblia para enseñar en una congregación? ¿Puede tener? Sí.
puede tener inclusive más capacidad que los varones para enseñar, porque se ha aplicado más al estudio. O sea, el estudio de la palabra de Dios no es exclusivista, el Espíritu es igual para todos y Él nos lleva al entendimiento y nos da luz a todos sobre eso. Algunos llaman para funciones específicas y ministerios específicos. Entonces acá el problema de enseñar o no enseñar en la congregación tiene que ver con esa palabra indecoroso, que cuando buscamos en el original otra expresión para esa palabra indecoroso es deshonroso. Indecoroso, deshonroso. ¿Deshonroso para quién? ¿Para ella? No, deshonroso para el hombre. Por cuanto, así como Cristo es cabeza del hombre, del varón, el varón es cabeza de la mujer. Sería deshonroso para el hombre que la mujer empieza a enseñar y el que estaba enseñando o predicando queda en evidencia de que estaba diciendo todo mal porque ella lo corrige. Se da cuenta que eso sería indecoroso o deshonroso para la posición que Dios le ha establecido. Ese es solamente el punto que Pablo resalta en la congregación. Por eso el callen no tiene que ver con el saludar, con el compañerismo, con el decir, bueno, vamos a hacer comida, ¿qué puedo traer? O participación, que sé lo que sea. Tiene que ver exclusivamente con la enseñanza directa sobre la congregación, porque la enseñanza sobre la congregación implica autoridad. Por eso nada más, por la autoridad que se asume cuando se comunica una enseñanza general para todos. Bien. Aclarado el punto, sigamos entonces, nos vamos a Hechos. En Hechos capítulo 21 tenemos ahí otro profeta, dice en el 21, 10 y 11, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un varón llamado Agabo, que viniendo a veros se tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Me quedo con el tintero nada más porque asumimos en la congregación por los oficios, simplemente por los oficios que Dios ha establecido, de los pastores, los ancianos, los diáconos, pero en un programa de radio, por ejemplo, ¿podría enseñar una mujer? Pues sí, pues no es una congregación. En un seminario, no es una congregación. Ahí ya va en el hombre que diga, quiero aprender o no quiero aprender. No es una congregación. En una congregación, en una asamblea, que es lo que Dios ha establecido, no. Pero en ministerios, como esos que mencionamos, puede hacerlo perfectamente. Bien, aquí estamos con el profeta Agabo. Sé que algunos, capaz que por ahí no compartirán esa visión, pero es lo que bíblicamente encontramos. Dice en el versículo 10, este profeta Agabo viene y dice, bueno, así le van a hacer a este varón, lo van a atar, toma el cinto de Pablo, donde quiere este cinto le van a prender cuando llegue a Jerusalén y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Quién era Agabo? Agabo en el capítulo 11 ya había profetizado del hambre que iba a venir en Jerusalén. Para animar a los hermanos a que estar pronto, preparados, no angustiarse ni nada. Pero si tomamos descuidadamente este pasaje y lo leemos así por arribita y lo asociamos con los otros hombres que le habían dicho por el Espíritu a Pablo que no subiese a Jerusalén, podríamos llegar a pensar que Agabo tiene la función de ir hasta Pablo y decirle que no tiene que ir a Jerusalén. Pero cuando leemos el pasaje vemos que Agabo no hace eso. Agabo no hace una interpretación de la comunicación. Solamente relata un hecho que le fue comunicado. Al varón del cual es este cinto va a ser prendido y lo va a ser entregado en manos de los gentiles.
¿Por qué aclaro eso? Porque algunos dicen, bueno, si Agabo era guiado por el Espíritu y Pablo no le hace caso y va a Jerusalén, Pablo es un cabeza dura y hace las cosas en la fuerza de su carne. No. Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios desde que inició la colecta para los judíos en Jerusalén, haciendo todo ese viaje misionero, y él sabía que tenía que volver a Jerusalén. Él tenía claro eso era la voluntad de Dios para su vida. Pero ahora, claro, al escuchar a Agabo, podría resultar una prueba para él. ¿Por qué? Aquella comunicación, él podría decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que siga adelante. Si dudo, se convierte en tentación. Si sigo adelante, es una prueba. Es una prueba de cuánto estoy yo dispuesto a seguir adelante en la voluntad de Dios, a pesar de que sé que voy a sufrir. En realidad, esto que hace Agabo al llegar a él es enviado de Dios para él sí, porque al anticiparle Dios lo que va a suceder, Pablo no va a ser sorprendido cuando llegue a Jerusalén y cuando le suceda. Entonces realmente Pablo fortalece el ánimo de Pablo, Dios fortalece el ánimo de Pablo a través de Agabo. ¿Por qué lo hace? Recuerda que anteriormente otros que sabían lo que le iba a pasar en Jerusalén, pues ya se correría el dato, como va a Jerusalén, le van a estar esperando allá, se está armando la revuelta, lo que sea, ya le decían, según ellos, por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí vemos que eso es la interpretación personal de ellos, de que el Espíritu les decía que no subiese, pero una interpretación personal nada más. Ellos sabían lo que iba a pasar, todos sabían lo que podía pasar también, y tomaron ese conocimiento como que el Espíritu le estaba diciendo que no tenía que hacerlo. Pero eso es una interpretación, y hay que tener cuidado con las interpretaciones. Las interpretaciones que tienen que ver con el interés personal. Ninguno de esos hermanos quería ver a Pablo sufriendo ni muerto. Entonces la interpretación obvia era, el Espíritu dice que no vayas. Ahora, esa comunicación también podía convertirse en tentación. Y sabe que el diablo va a buscar ocasiones para disuadirnos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, incluso a través de nuestros más allegados y espirituales a nuestro alrededor, diciéndonos cosas que son ciertas. Mira que la vas a pasar mal. Mira que si haces ese viaje o si emprendes tal cosa, vas a sufrir. Vas a saber lo que es sufrir. Pero si yo sé qué es lo que Dios quiere que haga, ¿qué hago? ¿Escucho eso o sigo adelante? Me podrán decir cabeza dura, pero a veces es importante hacer lo que hay que hacer. Como dice la famosa frase de Artiguista, no dejaré de hacer la voluntad de Dios al precio miserable de mis necesidades. Que bien arreglada ahí, la frase artiguista. No dejaré de hacer e ir en pos de la voluntad de Dios al precio miserable de las necesidades de este cuerpo. Pablo tenía esa visión de la obra de Dios. No faltarán aquellos que después que Pablo llegó a Jerusalén, la apresaron, lo torturaron. Te dije, ¿cuánto nos dirán a nosotros cuando seguimos igual sabiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y empecemos a sufrir en ese camino y nos van a decir, te dije, ¿te lo dije o no te lo dije? En realidad, en lugar de decir, si ya lo estamos padeciendo, no se soluciona nada. Lo que tienen que hacer es, bueno, ¿cómo te puedo ayudar ahora? Voy a orar, voy a apuntalar o lo que fue. Esa sería lo normal, lo lógico, ¿no? Un momento difícil en la vida no es sinónimo de estar por fuera de la voluntad de Dios. Porque si alguien pasó por momentos difíciles en la vida fue el apóstol Pablo. Y eso no significaba que estuviese por fuera de la voluntad de Dios. Ahí dice, así harán con aquel varón. Simplemente se le anticipa lo que iba a pasar. Cuando uno está andando por el Espíritu de Dios,
nada le podrá asustar, porque Dios se mantendrá a su lado. Esto es lo que hace el Señor. Le voy a decir algo, Él no nos vende gato por liebre. ¿Qué significa eso? No nos pinta un panorama a los que quieren servirle o a los que quieren hacer algo conforme a su voluntad, a su llamado. No les pinta un panorama de te va a ir fantástico. Eso lo hacen los engañadores, que dicen, bueno, si tú te rindes a Cristo y te vas a Él, vas a ver que no vas a tener ninguna necesidad, ningún mal te va a llegar a tu puerta ni nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Jesús siempre anticipó a los suyos, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el costo que Él pone hacia adelante. Él no engaña, no pinta un camino color de rosa a los que quieren ser fieles. Les dice la verdad, pero la verdad incluye mis promesas eternas son verdaderas también. La gloria eterna no se compara con los padecimientos del tiempo presente. Cuando miramos al Señor, lo hemos de hacer con las expectativas correctas. No es buscando intereses personales. Jamás debemos movernos por alguna conveniencia personal, sino por saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dice en el versículo 12 al 14, al oír esto, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Quiero notar que el que se incluye ahí en esa súplica es el mismo escritor del libro de Hechos. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Vos? No, el Lucas bíblico escribió el libro de Hechos. Dice, nosotros, le rogamos nosotros. O sea, realmente aquellos que lo querían muchísimo, muchísimo, jamás podían de alguna manera darle un consejo errado, una mala intención. El consejo salía de todo su corazón, diciéndole, escuchaban eso e interpretaban ese anuncio como que no debía ir. Hay que tener cuidado con la interpretación de la comunicación que Dios nos hace. Aún la comunicación escrita, hay que tener cuidado, porque la tendencia puede ser interpretarla conforme a nuestras conveniencias. Jamás debemos caer en eso, de interpretar lo que Dios nos dice para nuestras propias conveniencias, porque podemos llegar a alejarnos de la voluntad de Dios. Es de vital importancia saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? No es, si te quedamos por vista, como decimos el domingo pasado, no es el camino fácil a veces. A veces implica el camino sobre la piedra, sobre el pedregal y descalzo. Pero no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios por los desafíos que estos pueden implicar delante de nosotros. Recuerda que el mismo Pedro le dijo al Señor Jesús cuando le dijo, bueno, tengo que ir, tengo que padecer de los principales en Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, Señor, no vayas. ¿Qué le dice a Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Me tropiezo? Y Pablo, ¿qué le dice acá? Al oír esto, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Realmente estaban quebrantando el corazón de Pablo, estaban poniéndole una carga extra sobre él. Y casi la posibilidad de un tropiezo al dejar de hacer lo que tenía que hacer. No debemos de perder de vista eso, que los caminos de Dios son siempre más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces no podemos nosotros a veces caer en ese error cuando aconsejamos y le decimos a alguien que viene entusiasmado diciendo, Dios me ha hablado y sé que tengo que hacer esto y lo otro, y nosotros decirle muy seguro, no debes hacerlo porque te va a ir mal.
O sí, andá, hacelo, dale, espérate. No debemos ni decir ni una cosa ni otra, porque podemos equivocarnos en la interpretación, porque la interpretación va a ser conforme a la consideración terrenal que nosotros hagamos de ese asunto. Si hacemos una consideración es bíblica, si lo que está diciendo la otra persona se sujeta perfectamente a la palabra de Dios, no hay pecado en lo que está diciendo, oremos por él. Oremos por él y apoyémosle. Y le digamos, no lo hagas o hacelo, porque nos podemos llegar a equivocar, como estos hermanos, poniendo un tropiezo allí el apóstol Pablo. Le voy a leer. Pablo sabía bien desde el inicio de su ministerio lo que iba a pasar. Dice en Hechos 9, 6. Hechos 9, 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta fue clave en la vida de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? No qué esperan los demás que yo haga. No qué es lo correcto en cuanto a la visión y perspectiva de otros. ¿Qué quieres tú que yo haga? El versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahora no había llegado a los reyes, pero si no llegaba hasta Jerusalén, y como le dijo a Agabo, era entregado en manos de los gentiles, no iba a tener oportunidad de terminar el ministerio por el cual fue llamado, de hablarle a los reyes. Gracias a Dios que Pablo era consciente de su llamado y su pregunta radical era, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No diga, pero Señor, me trazaste un camino muy difícil. Mira a todos qué fácil le va. ¿Y por qué a mí tan difícil? No. La voluntad del Señor siempre es preciosa para aquel que ama al Señor. No importa lo difícil que parezca ser en base a la carne. Hay preguntas que a veces nos hacemos en cosas triviales, que sabemos que hay que hacerlas. Y decimos, ¿será la voluntad de Dios esto o aquello? Si la Biblia dice que hay que hacerlo, no hay que preguntarle a Dios, ¿debo hacerlo? Eso es, como diría, rebeldía o puja, como hacen los niños chicos. Decimos, tenés que comer todo, o tenés que ir a la escuela o al liceo. Se levantan un día, ¿será que hoy tengo que ir? ¿No será que faltan todos los profesores? ¿O hay paro de ómnibus? Y empieza esa puja. ¿Me quedo dormido? ¿No? Si hay que ir, hay que ir. Ya. Lo mismo en los asuntos de Dios. Hay cosas que son básicas, son ordenanzas, y las cumplimos. Esas no merecen ni siquiera que oremos si tenemos que hacerla o no tenemos que hacerla. Podemos orar por capacidad para hacerla, que es diferente. Dice el versículo 13, 14, el Hechos 21, decía, al final, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es la voluntad de Pablo. Aquí tenemos la voluntad de Pablo diciendo, estoy dispuesto. El versículo 14 dice, y como no le podemos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. La voluntad de Pablo, la voluntad del Señor. En este caso, las dos voluntades estaban en sintonía, iban aparejadas. Entonces fue fácil seguir. Pero el problema es cuando mi voluntad es padecer lo menos posible, sufrir lo menos posible, pasar lo mejor posible, y la voluntad del Señor a veces no es eso. Cuando esas voluntades no coinciden, son como los polos de los imanes, se repelen. Entonces nos alejamos del Señor a menos que rindamos nuestra voluntad. Por eso es importante aquello que Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En este caso no fue difícil, porque lo que él quería vivir era lo que Cristo estaba preparando para él. Y para terminar, es el versículo 15 al 16. Después de estos días,
Hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Una cosa interesante son los preparativos para el viaje. Una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacerla irracionalmente. Dios no nos pide a veces en cosas así que seamos irracionales. A veces tenemos que hacer ciertos preparativos para cumplir la voluntad del Señor en una u otra manera. Por ejemplo, Dios me ha llamado a ir a Japón a predicar el Evangelio. Ya voy a sacar mi pasaje y me voy a ir. Capaz que sí Dios llamó a ir a Japón, pero no hacerlo de esa manera. Hay un preparativo, debo estudiar japonés. Si Dios me llamó a ir a Japón, tengo que estudiar japonés. Y tengo que ver cómo me voy a sostener allá en Japón. O sea, hay preparativos, y esto es lo que sucedió acá. Había preparativos para el viaje que hacer, de comida, de transporte, lo que sea, pero muy importante, ¿dónde se iban a quedar en Jerusalén? En esas fiestas judías, recuerden lo que pasó en el tiempo de empadronamiento de José María, no había donde hospedarse. En ninguna de las fiestas ahí en Jerusalén había lugar para hospedarse. Se llenaba todo Jerusalén, cada lugarcito, hasta establos, todo se llenaba, todo se alquilaba en las fiestas. Y Pablo iba con sus discípulos, con sus amigos, con sus colaboradores. ¿Dónde se iban a hospedar? ¿Abiertamente, siendo que era perseguido? ¿Le iban a recibir cualquiera? No, pero Mnasón de Chipre era un discípulo antiguo y viajaba con él. Este hombre tendría su casa en Jerusalén y se quedaría en la casa de Mnasón. O sea, Dios ya tenía todo preparado para él, solo tenía que dar ese paso. Y todos esos preparativos iban a encajar como puzzle. Ahora, si no daba ese paso de fe y se quedaba con aquello, no vaya que va a sufrir, nunca hubiera visto capaz que todos esos preparativos organizarse tan bien para poder salir a ese viaje. Ahora, cuando llegaron allí a Jerusalén, es el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Obviamente, como no hay otro momento en el cual después se hable de la entrega de las ofrendas, yo entiendo que haya sido en esta oportunidad. Los hermanos de la iglesia, en conjunto, le recibieron, le abrazaron con gozo también porque por la ofrenda que traía recogida de todos los gentiles para ayudar a esos hermanos allí. Leímos el domingo pasado en Romanos 15:31, donde decía, orad por mí para que esta ofrenda sea acepta en Jerusalén. O sea, que como eran judíos, a veces algunos no estaban muy de acuerdo en que los gentiles fuesen iguales, y traer una ofrenda de ellos, algunos pueden ser medio quisquillosos y decir, no, esta ofrenda es impura. Entonces obviamente la recibieron, dice, con gozo, la respuesta a la oración tuvo allí una muestra para ellos. No sé si extenderme mucho más o solamente hacer una mención breve para dejar para el domingo que viene lo que vamos a estar viendo, pero el 18 cambia la escena, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Interesante este pasaje, ya aquí era reunión oficial. Era el pastor, era Jacobo, no el hermano de Juan el apóstol, porque este fue muerto por Herodes. Este Jacobo es el hermano de sangre de Jesús por parte de María y José. Yo creo que José tuvo otros hermanos después de Jesús a través de José y María. Y este Jacobo era ese hermano de Jesús. Estaban reunidos en ese concilio y les cuenta, pero qué bendición. Dice,
todo lo que nos cuenta de los gentiles, le habrá contado de sus viajes, de cómo la gente era transformada, cambiada, le habrá contado cómo aquellos practicantes de magia llevaron sus libros y los quemaron allí en la plaza central. Todas esas transformaciones, era maravilloso, sería escuchar aquellas anécdotas de todo ese viaje. Pero dicen, versículo 20, ya habrás visto cuántos millares, escuchen, millares de judíos que han creído. O sea, el Evangelio en Jerusalén, en la enseñanza de que aquel Jesús crucificado era el Cristo, había llegado a ser aceptada por miles y miles y miles de judíos para este tiempo, a esta altura de la iglesia del Señor Jesucristo. No es extraño cuando leemos que en Jerusalén, por ejemplo, en el día de Pentecostés, 3.000 habían creído, y después otros miles habían creído. O sea, que se hubiese expandido muchísimo más, no es extraño, es buenísimo. Pero, versículo 21, pero, siempre hay un pero. Siempre alguien tiene un pero para traer alguna cosa, pero se les ha informado que tú enseñas a los gentiles a apostatar a Moisés, que no circunciden a sus hijos, que no observen las costumbres. Pero hay rumores en Jerusalén de que no estás hablando bien de Moisés ni de la ley. Como que estas cosas no son practicables, pero chismes, rumores, murmuración. Menos mal que fueron resueltas en la iglesia primitiva y que nos llegan a nuestros días. Los chismes, los rumores y las murmuraciones, claro que llegan a nuestros días también. Les voy a leer un versículo en 1 Corintios 7, 18, para que vean cuál era el pensamiento real, lo que realmente enseñaba Pablo. Dice, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. Y la circuncisión no es nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y sigue hablando después ahí el pasaje. Pero Pablo dice, no le dice que a los judíos que está mal circuncidarse. Sigan practicando la circuncisión. Pero al gentil debe circuncidarse. Fue llamado incircunciso, que es incircunciso. Para Pablo la circuncisión, la incircuncisión no era nada. Y lo vamos a ver en el mismo Hecho del 21, cuando él sí procede a la circuncisión de uno de los que había llevado con él. O sea, no es nada. Es un aspecto sociocultural que si está bien hacerlo, lo hacemos, pero por causa del Evangelio no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero claro, había hermanos que no comprendían la visión de la evangelización entre los gentiles e iban a buscar la quinta pata del gato en las enseñanzas de Pablo para levantar rumores de él. Está enseñando mal. Su doctrina cerrada, porque no estaban entendiendo toda la enseñanza que él estaba comunicando. Y en nuestros días puede haber ese tipo de gente que capaz que no entiende todas las cosas, siempre fue educada así, en 3 o 4 enseñanzas, y de repente escucha que otro está enseñando otras cosas más profundas y va a decir, tiene doctrina errada, tengan cuidado con él, porque son así, cerraditos. Eso es lo que estaba pasando acá con estos judíos en relación al apóstol Pablo. Eso es lo que quiere el diablo a veces, a través de los rumores, desacreditar a aquellos que verdaderamente están enseñando todo el consejo de la palabra de Dios. Pero además están los otros que, aparte de no entender, le quieren justificar problemas espirituales, sus problemas espirituales o su inmadurez. Cuando alguien quiere justificar un problema espiritual propio, ¿saben qué es lo primero que va a hacer? Va a criticar al líder.
Va a criticar al pastor. Es lo primero que va a hacer. ¿Por qué? Porque su conciencia será callada. Entonces será excusable todo su mal espiritual o inmadurez porque se generó o se autogeneró un rumor en relación al pastor o lo que fue. Es claro que Jacobo y los demás sabían que esos rumores eran falsos en ese concilio, pero algo tenían que hacer porque eran millares los que se van a reunir todos ahora en Jerusalén y te van a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cómo lo resolvemos de una forma política para que quede todo subsanado o solucionado. Y la solución fue bastante buena, pero la vamos a ver el domingo que viene. El domingo que viene porque vamos a ver el desarrollo de lo que realmente le pasó al apóstol Pablo allí cuando llegó a Jerusalén. ¿Es importante hacer la voluntad de Dios? Es lo más importante que podemos hacer. Más importante que el desarrollo de nuestras vidas. Porque una vida por fuera de la voluntad de Dios no es nada y no vale nada. Nuestra vida toma valor, toma sentido cuando hago lo que Dios quiere que haga. Pero una vida que no hace lo que Dios quiere que haga es otro barro desperdiciado, porque no está sirviendo como una vasija en las manos del alfarero. A veces el camino del Señor puede ser duro, las exigencias de Él, como en el libro de Lucas a veces leemos que ponga su mano en el arado y mire para atrás, no es digno de mí, o les dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, ven y sígueme, y así. Siempre les exigió absoluta fidelidad. Les dijo, ¿quieres venir? Tienes que morir a ti mismo. ¿Quieres que hacer mi voluntad? Tienes que dejar tu voluntad. Tienes que rendir tu voluntad. Porque la mía es eterna. La tuya es tan finita como tus intereses personales. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, esta hora damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender tus caminos, pero en especial danos sabiduría y capacidad para andar en los caminos que has preparado para nuestras vidas, para la de nuestra familia, oh Dios. Permítenos amar tu voluntad independientemente, Señor, de las espinas, de las piedras que encontremos en el camino, sabiendo que tu voluntad es preciosa, Padre, que podamos deleitarnos y gozarnos en ella. Que podamos cerrar nuestros oídos a veces a los consejos inoportunos y abrir nuestro corazón al consejo de tu palabra. Allí encontramos luz, estabilidad y seguridad. Padre, no nos permites apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ni tan solo 1 milímetro, Señor, de andar conforme a aquello que tú estás esperando de la vida de cada uno de nosotros. Bendice cada familia, Padre, aquí, Señor. Bendice a aquellos que escucharán el audio en esta tarde o en nuestros próximos días, que Señor ellos puedan tener conciencia y seguridad también de lo que sea tu voluntad para sus vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso y sagrado del Señor Jesús. Amén.